Buen día a todas, hermanas, qué gusto poder estar otra vez con ustedes. Cada día más es un día menos para poder estar juntas, para poder estar cercas y decirnos cuánto nos hemos extrañado, cuánto nos necesitamos unas a las otras, cuánto necesitamos estar en comunión. Pero hoy es tiempo de compartir por este medio, gracias a Dios por lo que tenemos y podemos estar juntas a través de esto. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Pedro. La semana pasada vimos acerca de cuidar un tesoro, cuidar el precioso tesoro de nuestra salvación. Dios lo puso en nuestras manos y con una finalidad, con un propósito especial. Hoy vamos a continuar con la primera carta de Pedro, vamos con el capítulo 4 y la segunda parte de este capítulo. Nuestro tema de hoy es padeciendo como cristianos. Pero antes de pasar a este punto, vamos a orar, a ponernos en las manos de Dios para que Él nos dirija. Vamos a orar, hermanas. Dios, te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de estar juntas. Gracias por la tecnología, por los avances que nos permiten, a pesar de las circunstancias, estar juntas y estar sobre todo en compañerismo contigo, Padre. Gracias por esta preciosa oportunidad y hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, que tu palabra fluya, Señor, como tú quieres que lo haga, que nuestros corazones estén dispuestos para ti, que nuestra mente esté abierta para lo que quieras decirnos y que nuestro actuar esté presto, Señor, para lo que tú quieras que hagamos. Cuida este tiempo, Señor, quita cualquier cosa que pueda interrumpirnos de estar en contacto contigo, Padre. Bendice a cada una de las hermanas que están escuchando esto, a cada amiga, Señor, que está al pendiente de esto. Tú tienes un mensaje hoy para nosotras y te pido, Señor, que lo que tengas que decirnos lo podamos entender bien. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre, y agradeciéndote tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a la segunda parte de este capítulo, Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Nuestros objetivos en este tema vamos a tener dos en este día. Primero, reconocer las pruebas. Y el segundo, dónde encontrar el valor y coraje para enfrentarlas. Para introducirnos en este tema, vamos a leer por favor el segundo libro de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 7 al 8. Vamos a leerlos, hermano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos la carta a Timoteo, escrita por Pablo. Pongámonos un poquito en contexto de Timoteo. Era un griego, es decir, gentil, no era una persona grata para los judíos, era muy joven y se enfrentó al sistema gentil y al judío. Qué terrible estar en medio de dos partes. Y estaba en terreno gentil. Pablo, cuando le escribe esta carta, está preso por el Evangelio. Sufrimiento como los cristianos en la diáspora a quienes les escribe Pedro. El sufrimiento no es extraño para los cristianos. El sufrimiento no es algo que nos debe extrañar.
Nuestra situación actual, la situación de la pandemia, nos ha tomado mucho más tiempo del que esperábamos. Las cuestiones de salud, empleo, no poder reunirnos, nos han tocado de forma muy fuerte. Estamos en un tiempo de aflicción. Hemos tenido cada vez más cerca personas que han tenido que sufrir por esta enfermedad o por las consecuencias de esta enfermedad. Y estamos orando por cada uno de ellos, por la gente de nuestra iglesia, por nuestros conocidos, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros familiares que están padeciendo esto. Hemos pasado por pérdidas, pero tenemos siempre la confianza en nuestro Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy en un momento de prueba? La pregunta es esta: ¿cómo va tu vida? Cuando tenemos problemas, dificultades, cosas que nos duelen, que nos pueden lastimar, la primera pregunta que debo hacerme es: ¿cómo está mi vida? ¿Lo que estoy sufriendo es porque el Señor quiere que lo pase o es una consecuencia de algo que he hecho mal? Pablo nos da algunas directrices. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La primera palabra de este versículo es amados. Pedro se dirige a hijos de Dios que tienen fe en medio de la prueba. En medio de tu sufrimiento, cualquiera que éste sea, cabe la pregunta: ¿soy hija de Dios? ¿Lo que estoy sufriendo lo estoy sufriendo como una hija de Dios? Vamos a leer por favor Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si por algún momento has tenido una pequeña duda de si eres hija de Dios, pregúntaselo al Espíritu Santo. Él te lo va a decir. Él está atento a que nosotras tengamos esta confianza de que Él es nuestro Padre. Él nos da esta seguridad. Si has pasado por ese momento de duda, ese pequeño momento que a todos nos llega, pregúntaselo al Espíritu Santo y Él te lo dirá. Al llamarles Pedro hermanos a los cristianos en la diáspora, en la persecución, les muestra empatía con su dolor. Pedro también sabía lo que era el sufrimiento y les dice: los entiendo, amados, yo siento lo mismo que ustedes. Hermanas, todas estamos pasando por momentos difíciles, todas nos entendemos, somos amadas, nos amamos en medio del sufrimiento y compartimos el dolor, las penas, pero compartimos también a Jesucristo que está de nuestro lado. Sigue diciendo el versículo 12: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Vamos nuevamente al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Me encanta esta porción. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermana, si estás en medio de prueba, gracias a Dios. Gloria a Dios. Porque eres su hija y te está probando, y eso es bueno, esa seguridad que nos da el saber que somos hijas de Dios y que este momento de prueba pasará y tiene un propósito. Tiene el propósito de hacernos mejores para Él. No que lo necesitemos, no que necesitemos probarnos para Él, sino que Él quiere fortalecernos y quiere dejarnos algo mejor en nuestra vida. La actitud es importante en medio de estos tiempos de prueba. Dice el versículo 13
de Primera de Pedro 4, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¡Qué privilegio! No cualquiera puede participar de lo que Cristo ha pasado. Los que estuvieron con Jesús en el momento de su entrega, en el momento de su crucifixión, fueron privilegiados. Fueron hombres que Dios escogió, no por méritos propios, sino porque Dios tenía mucho que mostrarnos a través de ellos. Hermanas, si estamos sufriendo, somos privilegiadas. Participamos de los sufrimientos de Cristo, como hijas suyas, como coherederos de Cristo, como hermanitas chiquitas del hermano mayor que ha sido Cristo para todos nosotros, entregándose por nosotras. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de los mártires! ¡Qué privilegio de poder pasar por un poquito de lo que Cristo padeció por cada uno de nosotros! Quien está sufriendo es privilegiado. Aunque a veces no lo parezca, aunque nuestro corazón nos diga algo diferente, tenemos ese maravilloso privilegio. El sufrimiento también tiene un propósito. Dice la segunda parte del versículo 13, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todos hemos pasado por momentos difíciles y qué maravilla es decir, cuando este tiempo ha pasado, gracias Dios. Gracias por tu respuesta, gracias por el proceso, gracias por el resultado, gracias. Y gozarnos por decir, tú lo hiciste así, tú lo quisiste así, gracias. Este tiempo pasará, hermanas, y todas juntas podremos decir gracias, gracias Señor. Vamos a ver por favor el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. En medio de estas dificultades, siempre debe haber un resultado positivo. Tenemos que tener paciencia. A veces Dios tarda en responder porque esa es su voluntad. No porque sea mala o porque yo esté desobedeciendo o porque cualquier otra circunstancia mía. Es porque Él lo ha decidido así. Y eso es perfecto, porque viene de Él. Tal vez no seremos testigos presenciales del resultado de nuestro sufrimiento, pero Dios será glorificado a través de la situación que estemos atravesando. Además, tenemos la certeza de que vendrá por nosotros cuando se revele en su venida y tendremos motivo de mayor regocijo. Estaremos con Él. ¡Ay! ¡Qué nervio! ¡Qué emoción! Vamos a ver Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 17 y 18. Romanos 8, versículos 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Wow! Ver la gloria de Dios y seremos participantes de esa gloria. ¡Qué emoción! Tendremos más beneficio del sufrimiento. El versículo 14 de Romanos, de Primera de Pedro 4, versículo 14, dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Somos bienaventurados cuando sufrimos por el nombre de Cristo. Muchas de ustedes han pasado por la situación de ir a predicar por las calles, en las casas, en un parque y ser rechazados. El que te azoten la puerta en la cara no es tan bonito en el momento. Que rompan un folleto en tu cara y te lo avienten no es tan agradable al momento.
Pero dices, no me rechazaron a mí. No rechazaron a Beret, no rechazaron a ninguna de nosotras. A quien rechazan es a Cristo. Y ese pequeño momento de dolor, de no ser agradable, pasa. Pero Pedro nos dice, somos bienaventurados. Y eso es una pequeña muestra. Actualmente hay mártires del Señor, misioneros que están sufriendo en lugares de persecución, como la que sufrieron los primeros cristianos en la diáspora. Hay gente en nuestro país que está siendo asesinada por el nombre de Cristo, por llamarse cristiano. Hay gente en nuestro país que no puede tener una Biblia en su idioma porque no la hay. Hay mucho dolor todavía, hay sufrimiento por el nombre de Cristo, y lo que nosotros pasamos a veces decimos, es que ya no lo aguanto. Hermana, siempre hay alguien que está sufriendo un poquito más por el nombre de Cristo. Bienaventurados. Si sufrimos por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Somos privilegiados, verdaderamente dichosos por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué corazón hay que tener para sufrir por Cristo? Un corazón dedicado a Él. Y ese es un proceso por el que vamos a pasar todas. Si queremos pasarlo, si queremos que Cristo obre en nuestras vidas, lo pasaremos. Se alcanza esta bienaventuranza durante el servicio a Dios, formándose un carácter bajo la voluntad de Dios. Hermana, cuando estamos sufriendo lejos de la voluntad de Dios, eso no es bienaventuranza. Vamos a verlo un poquito más adelante. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Somos bienaventurados cuando sufrimos por el nombre de Cristo. Tenemos la buena ventura, tenemos la bendición de Dios si sufrimos por su nombre. Vamos a ver, por favor, Primera de Pedro 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Tenemos la gran responsabilidad de evitar el sufrimiento que viene por el pecado. Ese es el coraje que sacamos para enfrentarnos a las pruebas y al dolor como cristianos. Saber que nuestro dolor no viene del pecado. Hace más de 11 años que estaba embarazada, yo me iba a mis consultas muchas veces sola al Hospital de la Mujer. Y ahí me encontré con una persona y platicando me decía, es que tengo mucho miedo porque vengo a recoger mis pruebas de VIH. Porque pues estoy con un señor que no es mi esposo, no es el papá de mi hija, y pues ya no vivo con él, pero ahora me metí con este señor y no sé si puedo tener SIDA. No es ese el sufrimiento que Dios quiere para nosotros, para sus hijos. Es más, nadie lo debería pasar. Este dolor, esta angustia que tenía esta mujer, no puede considerarse una prueba, sino una consecuencia de sus malas acciones, de su pecado. Como hijos de Dios no podemos acarrearnos esas cosas. No podemos sufrir por esas cosas. Las palabras que ocupa aquí el apóstol Pedro son muy fuertes. Dice homicida. Yo sé que nadie de nosotras ha tenido por su cabeza el matar a alguien, pero muchas veces por nuestras acciones, por nuestros comentarios no buenos, podemos afectar la eternidad de alguna persona. Tal vez alguien podría haber recibido a Cristo, conocerle como Salvador, pero nuestras acciones lo llevan a que no lo haga. Soy responsable de su muerte. Ladrón, malhechor, entremeterse en lo ajeno. Son palabras muy fuertes, hermanas, las que debemos erradicar de nuestra vida completamente.
porque las consecuencias no nos dan bienaventuranza, nos dan sufrimiento innecesario. Dios no quiere que tengamos ese sufrimiento. Versículo 16 de Primera de Pedro 4. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si sufres por la justicia, haces honor al nombre de Cristo y glorificas a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahora en Mateo, capítulo 5, versículo 11. Mateo 5, versículo 11 y 12. Dice así: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hace unos años supe el testimonio de la mamá de Marcos Witt, y nuestra hermana contaba que uno de sus hijos estuvo en la cárcel y acosado injustamente, y en la cárcel tuvo la oportunidad de predicar de Cristo. Qué dolor, ¿no? Como una mamá, saber que su hijo está preso, que no es culpable y que está preso y que tiene que pasar por todos los avatares de la justicia en nuestro país y que estuvo un buen tiempo recluido sin merecerlo. ¿Qué nos dice Mateo? Bienaventurado. ¿Cuál fue el resultado de que este hermano estuviese en la cárcel? Que presos reconocieran a Cristo como su Salvador personal. Dios tenía un objetivo en medio de ese sufrimiento, y que pueda salir con la cara en alto y decir: soy inocente, pero Cristo quiso que yo estuviera aquí por una razón. Y como mamá, ¡wow!, qué dolor, y después decir: qué alegría, gracias Dios, porque usaste a mi hijo. Qué fuerte. Qué bueno que lo pasó el hermano y que podemos platicarlo ahora como un testimonio más. En la Biblia hay más ejemplos como este. ¿Recuerdan a la reina Esther? Hablando de mujeres. Persecución a su pueblo. El malvado Amán quería acabar con todo el pueblo judío. Esther se vistió de valor y en medio de la prueba, de la aflicción, se acercó al rey y halló gracia. Y el pueblo pudo defenderse. ¡Qué padre! En medio del sufrimiento, Dios nos da de su valor, nos da de su coraje, nos da de su sabiduría para hacer las cosas de la manera correcta. Esther pasó por todo el proceso que el rey tenía designado. Hizo las cosas de acuerdo a la ley del rey y podemos glorificar a Dios por esa situación. El Nuevo Testamento también nos da un ejemplo. Vamos por favor a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 29, que dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto a mí y ahora oís que hay en mí. Pablo sufrió por el Evangelio, fue preso, fue perseguido, fue liberado, fue apedreado, pero dice que es un privilegio también tener el sufrimiento de Cristo. Cuando sufrimos por Él, Él nos da la recompensa. Y el simple hecho de saber: estoy sufriendo por hacer lo correcto delante de Dios, ¡qué padre! Es una sensación en nuestro corazón de alegría, de gozo por Él. Sin embargo, ya vimos que nuestros pecados también acarrean consecuencias, acarrean sufrimiento. ¿Qué nos dice Pedro nuevamente? Capítulo 4, primera de Pedro 4, el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hay un dicho en nuestro país que dice que el buen juez por su casa empieza. Dios empieza el juicio con nosotros. Nuestras obras serán juzgadas. Habrá un tiempo y un espacio designado únicamente para que nuestras obras sean juzgadas.
Será el tribunal de Cristo. Vamos a ver qué nos dice Romanos, capítulo 14. Romanos 14. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pablo está hablando a cristianos. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros, hijos de Dios, compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras. ¿No será fácil? No. Tendré que avergonzarme seguramente. Pero tendré a Cristo como abogado, diciéndole al Padre: yo di mi sangre por ella. Yo puse mi vida por ella. Yo doy la cara por ella. Será difícil, pero tendremos a Cristo de nuestro lado como abogado. El versículo 18 de Primera de Pedro, capítulo 4, también nos habla de los que no han creído en Dios. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El fin del pecador es el juicio del gran trono blanco. Hermanas, ese juicio será terrible. Cuando estemos ante la presencia de Dios, seguiremos siendo nosotras, cada una seguirá siendo sí misma. Y así con nuestra conciencia estaremos delante de Dios. Y quienes no hayan creído en el nombre de Cristo, también tendrán su propia personalidad y recordarán cuántas veces tú le hablaste, cuántas veces le dijiste que necesitaba de Cristo y no quiso aceptar. Y nos verán. Verán que nosotras estamos en la presencia de Dios y ellos no, y que perdieron su oportunidad. Hoy es el tiempo para arrepentirse, para decirle a Dios: estoy aquí reconociendo que soy pecador, reconociendo que no tengo ningún mérito para llegar a tu presencia, que necesito la sangre de tu Hijo Jesucristo que murió en el Calvario por mí, que necesito tu perdón y que necesito que tú me prepares un lugar en el cielo, no por nada que yo he hecho, sino solamente por tu gracia. Hoy es el tiempo. ¿Qué nos dice Salmo 7:11? Salmo 7:11 acerca de los incrédulos. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así como somos bienaventurados cuando sufrimos por su causa, la persona que ofende a Dios a cada día, la persona que peca delante de Él, provoca la ira de Dios. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Hoy es la oportunidad de arrepentirnos si hemos hecho algo malo. Aún siendo hijas de Dios, si hemos cometido algún pecado, cualquiera que sea, hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios: perdóname. A través de la sangre de tu Hijo Jesucristo te pido que me limpies y que pueda llegar ante tu presencia de forma correcta y limpia como eres tú. Hoy tenemos esa oportunidad y que nuestro juicio en el tribunal pueda ser más liviano solamente por la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 20:11 también nos habla acerca de este juicio del gran trono blanco. Aquí es la mención plena. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanas, nosotras ya no seremos en este juicio, pero tenemos conocidos, familiares, amigos cercanos que todavía tienen este gravísimo peligro. Hermanas, es nuestra responsabilidad hablarles de Cristo. Ya será su decisión. Ellos decidirán si quieren recibir a Cristo o no, si quieren ir al cielo con Él o no. Pero nuestra responsabilidad es hablarles de este juicio. Decirles que Dios no quiere que lo tengan,
que Dios los quiere a su lado, pero que nos deja la oportunidad de decidir. Pero su perdón, su gracia, está ahí al alcance de todos nosotros y de todas las personas que lo quieran recibir. Volvemos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 19. Dice así: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Él nos cuidará en medio del sufrimiento y nos llevará a través de ellos a su gloria. ¿Qué sufrimientos tenemos? Muchos, físicos, emocionales, económicos. Vamos a ver Filipenses 4, versículo 12. Pablo hablando de sus sufrimientos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo había padecido hambre, persecución, frío. Seguramente él era un heredero de fortuna, porque la escuela a la que había asistido era una escuela muy elitista, muy especial. No cualquiera podía llegar a esa escuela, así que tenía los medios económicos. Pero cuando empieza a trabajar para Cristo, cuando empieza a obedecerle, sufre hambre, persecución, frío, enfermedad, como cualquier humano, pero de la mano de Dios. Él sufrió de la mano de Dios porque Dios quiso que eso pasara. Y él dice: yo puedo vivir así. Yo puedo vivir teniéndolo todo a los pies de Gamaliel, o puedo vivir siendo perseguido. Puedo vivir estando atado de pies y manos a un cepo. Dice: todo esto lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es de superpoderes. Ya nuestro pastor nos dio una explicación acerca de este versículo. Este versículo nos habla del contentamiento. En medio de las pruebas, tener contentamiento, sabiendo que Dios está de nuestro lado, que a pesar de que parezca que ya no podemos más, Él nos está sosteniendo. ¿Cuántas veces habrá llorado Pablo? ¿Cuántas veces habrá llorado Pedro? Diciendo: Señor, ya no puedo. ¿Recuerdan a Jeremías? Diciendo: yo quise, pero ya no pude y me rendí. Eliseo diciendo: mejor me muero, porque ya no puedo. Y Dios siempre dijo: yo estoy aquí. Pasaste todo este sufrimiento por un objetivo. Ahora es esto lo que vas a hacer. Después del sufrimiento tenemos que estar abiertas a lo que Dios nos ha enseñado y lo que quiere que hagamos. El sufrimiento debe ser bien acogido cuando ocurre según la voluntad de Dios, encomendando nuestras almas al Creador. Nuestra alma al final es de Él. Fue el que nos la dio y es de Él. Y tenemos que dejársela a Él. Él hará algo bueno con nosotros. Y el versículo, la parte final de este versículo dice: y hagan el bien. En medio del sufrimiento siempre hay algo bueno que hacer por alguien más. Cuando mi mamá estaba en el hospital hace año y medio casi, donde nos decían: no sabemos si salga, pudimos llevar el mensaje de Cristo a la gente que estaba ni siquiera en la sala de espera, en la calle, ahí en el hospital. Pudimos compartir algún alimento con alguien y pudimos recibir la grandiosa ofrenda de alimento que alguien llevaba y que nos compartía en un vasito de café por la noche, un pedacito de pan. Hacer el bien, no importa que estés sufriendo, hermana, no importa que tu circunstancia parezca terrible. Romanos 12, 17 al 20. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 20. A veces sufrimos porque alguien nos causa mal, y aún así, ¿qué nos dice Pedro?
Pablo, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos hemos estado tentados a regresarle a alguien el mal que nos ha hecho. Atravesarse en el camino, pasarse al estacionamiento antes de nosotros. En fin, esas cosas tan sencillas y cosas tan terribles como perder el trabajo por un chisme, como la enfermedad, como un accidente que alguien haya provocado por imprudencia. Pero a pesar de esto, nos dice Pablo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A pesar de que no hayan sido cosas que nosotros nos busquemos, si Dios quiso que pasáramos por ello, tiene una finalidad, tiene un propósito. Tu sufrimiento no pasa desapercibido para Dios y tampoco debe pasar desapercibido para la gente que te rodea. Muchas veces es la herramienta que Dios usa para que otros se acerquen a Él, a través de nuestro buen testimonio y a través de las pruebas. Vamos a ver Filipenses 4:14. A veces no soy yo quien está sufriendo, sino es alguien cercano. Y Filipenses nos dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Hemos participado en las tribulaciones de la gente de nuestra iglesia, de nuestras hermanas, de nuestras familias. Y qué bonito, qué satisfactorio es decir, te acompaño, estoy contigo, te coopero con esto, yo te ayudo en esto. Porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Ser participantes en las tribulaciones de los demás. Como hermanos, como la comunidad que Cristo quiere que seamos. Hacer el bien. Y si hacemos todo esto, seremos bienaventuradas. Al final de todo, hacer el bien. Vamos a orar, hermanas. Señor Dios, gracias, Padre, por este tiempo perfecto. Gracias por tu cuidado para cada uno de nosotros. Gracias por las pruebas que tú has permitido que todos pasemos. Gracias, Señor, porque tu poder se manifiesta, porque tu voluntad perfecta, Señor, siempre está de nuestro lado. Gracias, Padre, por la fortaleza que nos das a través de tu Espíritu, por la fortaleza que nos das a través de tu palabra, Señor. Gracias por los tiempos difíciles que nos acercan más a ti. Y gracias, Señor, porque en medio de estos momentos todavía podemos glorificar tu nombre, todavía podemos decir, Señor, que tú eres nuestro Dios y podemos compartirte con la gente que lo necesita y podemos compartir con la gente que está sufriendo. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das de ser llamadas tus hijas, por este privilegio del Señor de padecer juntamente contigo. Gracias por estos tiempos difíciles. Gracias porque sabemos que tú tienes un propósito y que todo lo que pasa, Señor, está dirigido solamente por ti. Fortalece, por favor, el espíritu de cada una de mis hermanas. Cuida de cada miembro de su familia. Dale salud, Señor, a quien lo necesite. Suple las necesidades materiales de cada familia, pero sobre todo, Señor, fortalece nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu acercándonos a ti. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por tu amor perfecto e infinito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.